Buenos días, hoy 24 de noviembre del 2020 vamos a iniciar el tema de razones y proporciones. Para eso quiero que me confirmen si es que visualizan mi pantalla, por favor, por el chat si es posible, si no tienen audio. Sí, profesor, sí se visualiza. Muy bien, Eric me dice que sí. Supongo que José también visualiza y también Sebastián. Muy bien. Entonces, razones y proporciones. Vamos a hacer un resumen de este tema. Eh, una razón, una razón en matemática es una comparación. Esa comparación puede darse de dos formas. Eh, Supongamos que tenemos dos números, ¿ok? Tenemos acá el número A y el número B, ¿no? El número A y número B. Ambos pertenecen a los números naturales. Entonces, voy a tener dos tipos de razones. Una que es una razón aritmética y otra que es una razón geométrica. La razón aritmética es la comparación de dos cantidades utilizando la operación de la resta o diferencia. Entonces yo tengo acá la razón aritmética entre A y B será A menos B. Y esto será igual a una razón. La razón geométrica es la comparación de dos cantidades utilizando el cociente. Eso quiere decir que A dividido entre B será igual a una constante. En esta unidad nos vamos a detener solamente en el estudio de una razón geométrica y a partir de ahí la construcción de una proporción. Entonces, ¿qué es una razón geométrica? Es una comparación de dos cantidades utilizando la división. Vamos a decir que es una fracción, ¿ok? Esa fracción a su vez es igual a una constante, K se llama, ¿ya? Una constante K. Vamos a tener eh, una razón geométrica entonces, que prácticamente, como les decía, es una fracción. Si yo tengo dos razones geométricas, por ejemplo A entre B y C entre D, y esas dos razones geométricas siguen siendo igual a la misma constante, que en el tema de fracciones serían equivalentes, entonces estaremos formando lo que es una proporción geométrica. Estamos formando acá una proporción geométrica. ¿Qué es una proporción geométrica? Es una comparación entre dos o más razones. Valgan decir, si yo tengo acá A1, B1, vamos a poner simplemente A. ¿Ya? A, no se borra, vamos a borrar. A entre B igual a C entre D. Acá estoy comparando dos razones geométricas y esto pongo igual a una constante, ¿correcto? Es igual a una constante. Entonces una proporción geométrica es la comparación mediante, obviamente, el signo de la igualdad entre dos razones geométricas. ¿Cómo se leen las razones geométricas? Por ejemplo, acá podemos leer la siguiente razón. Vamos a poner acá un ejemplo. Tengo acá el número A y el número B. Y pongo ahí que es 2 entre 3. ¿Correcto? Entonces estoy diciendo, acá hay una razón geométrica cuya comparación en sus cantidades son una cantidad 2 entre 3, o sea, 2 tercios. ¿Cómo se lee acá?
Desde el punto de vista del tema de razón geométrica, se lee A es a B. Fíjense cómo estamos leyendo. Es A, es la palabra clave. A es a B como 2 es a 3. O sea, todo lo que hemos visto acá, todo lo que está escrito ahí, se resume en este párrafo. ¿Correcto? Esa es la forma correcta de leer una razón geométrica. A es a B como 2 es a 3. Esa palabra como también es clave. Entonces ustedes pueden tener un enunciado donde nos van a decir dos cantidades, las edades de dos personas, dos máquinas producen, la producción de dos máquinas es como 1 es a 5, 8 es a 3, etcétera. Correcto, es una forma, esta es clave para entender esta unidad, la forma como se escribe y cómo se determina una razón geométrica. No olvidar, A es a B, entonces A dividido entre B. Como, o sea, igual. 2 es a 3, 2 dividido entre 3. Las cantidades pueden cambiar, las letras pueden cambiar, no necesariamente tiene que ser A y B, pero esas palabras claves es A y como van a permanecer. Basta que en un enunciado ustedes lean esas palabras claves, ya fijo están en un tema de razones geométricas. Yendo al punto de vista de razón de proporción geométrica, continuamos con proporción. Entonces, una proporción geométrica es una comparación de dos o más, ojo, no solamente dos o más razones geométricas. Bien podríamos tener así, A1 entre B1 igual a A2 entre B2 igual a A3 entre B3 igual a, seguimos, una cantidad determinada, no sabemos cuánto, pero todas estas van a ser igual a una constante K. Esta constante K, pues justamente es este número de acá, ¿verdad? Ese número de acá. ¿Sí? Es como, entonces, si regresaríamos al tema de fracciones, es como si tuviéramos dos o más fracciones equivalentes. ¿Sí? Es como si tuviéramos dos o más fracciones equivalentes. Bien, dicho esto, existen dos tipos de proporción geométrica. Tenemos la proporción geométrica continua y la proporción geométrica discreta. Fíjense cómo acá estoy abreviando el nombre proporción geométrica, PG le estoy poniendo, ¿ya? La continua es aquella en donde A entre B, fíjense la diferencia. La continua es aquella donde uno de los términos se repite, ¿ya? Y he nombrado la palabra término. Cada uno de los números que componen una progresión geométrica tienen nombres. La letra A se conoce como primer término, la letra B segundo término, acá también, primer término, segundo término, este sería tercer término y cuarto término. Entonces una progresión geométrica, perdón, una proporción geométrica discreta, vamos a tener cuatro términos, pero en una proporción geométrica continua va a haber un término que se repite, correcto, que es el término medio, correcto, ¿ya? Entonces vamos a tener acá tres términos nada más, ¿no? Esto da inicio a lo que se conoce más adelante en matemática como la media geométrica, que viene a ser el producto de A por C. ¿Sí? El equivalente de esto en razón aritmética vendría a ser la media aritmética, pero en esta unidad no toma ese contenido, ¿correcto? Bien, entonces en toda progresión geométrica que compara dos razones, cada uno de sus elementos tiene su nombre, ¿no? Primer término, segundo, tercero, cuarto, si hubiera más sería quinto, sexto, ¿no?
pero hay una que es muy especial que se llama progresión geométrica continua, pues donde vamos a tener que uno de esos números se repite, ¿no? En este caso ese es b, el segundo término. Eso da inicio a lo que en otros temas matemáticos se conoce como la media geométrica. No olvidar, esta es la media geométrica. Media geométrica. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado a un resumen en realidad de lo que contiene esta unidad, ¿no? El tema de razones y proporciones, ¿no? Nuevamente vamos a resumir. Una razón es una comparación entre dos cantidades, ¿correcto? Una razón es la comparación entre dos cantidades. Yo tengo acá dos números a y b, ¿no? Existen dos tipos de razones, una que es una razón aritmética y una razón geométrica. La razón aritmética es la comparación entre dos cantidades utilizando la operación de la resta. Entonces yo tengo a menos b, será pues igual a una razón aritmética. Muy bien, hasta ahí termina nuestro conocimiento, lo que vamos a aprender de razón aritmética, porque en este contenido no lo desarrolla más profundo. Continuamos con la razón geométrica. Una razón geométrica es la comparación de dos cantidades utilizando pues el elemento de la división o la operación de la división. ¿Ok? Entonces, yo tengo a dividido entre b, será una razón geométrica. ¿Y cómo se lee, cómo se escribe, cómo se denota una razón? Pues con las palabras claves es a y cómo. Ya hemos puesto un ejemplo, ¿no? A entre b igual a 2/3. Desde el punto de vista de razón geométrica se lee a es ab, como 2 es a3. Y ahí arriba está la forma correcta de cómo se escribe. Si nosotros unimos mediante una comparación, o sea, mediante el signo igual, dos o más razones geométricas, estaremos formando lo que se conoce como proporción geométrica, ¿no? Entonces, una proporción geométrica es la comparación de dos o más razones aritméticas. Existen tipos de razones o proporciones geométricas, la continua y la discreta. La discreta es la que ninguno de sus términos se repite. En cambio, la continua, el término medio es el que se repite, el segundo término. Y de ahí da origen a lo que se conoce como media geométrica, ¿no? Da origen a lo que se conoce como media geométrica. Muy bien. Bien. Algo adicional en esta unidad que nace del tema de una proporción es la escala, ¿correcto? La escala es una medida matemática que se utiliza pues para representar dibujos en un papel, ¿ya? Porque en la vida real, si tenemos un objeto muy grande, pues ese objeto muy grande no va a poder ser representado pues en un papel A4, ¿verdad? O donde se quiera dibujar. Entonces lo que se hace es proporcionar sus dimensiones para que pueda alcanzar en un papel o en donde se quiera dibujar. O lo contrario, si nosotros tenemos un objeto muy pequeño y queremos representarlo en un papel A4, vamos a poner pues una dimensión real, pues no se podía alcanzar a la vista, ¿verdad? Entonces se utiliza una proporción de escala para que se pueda dibujar y adaptar esos tamaños de sus lados, ¿no? A una escala determinada. Entonces, por ejemplo, si queremos dibujar un mapa que representa una ciudad, pues tendríamos que utilizar una escala de reducción, se conoce, en donde reducimos el tamaño real es muy grande, se reduce. Lo contrario, si queremos representar, por ejemplo, un diagrama
de los circuitos de un microprocesador que es muy pequeño, está en escalas de nanómetros, pero lo que tendríamos que hacer es pues es representarlo, hacerlo más más grande, ¿no? Para poder dibujarlo en un papel. Muy bien. Ahora, la escala tiene la siguiente fórmula, es muy sencillo, ¿ya? La escala es una fracción, o sea, es una razón, es la longitud en el plano dividido entre la longitud del tamaño real. Entonces, la medida real, ya sea esta muy grande o muy pequeña, va a ser determinada siempre en el denominador, ¿no? Y la longitud donde lo que se quiere dibujar va a ser determinada o ubicada siempre en el numerador. Y ahí vamos a tener la escala. Hay muchas maneras de representar una escala, ¿correcto? Tenemos de entre dos puntos, un slash, o de forma normal de fracción. Por ejemplo, en la primera tenemos que, para ese ejemplo, que 1 milímetro de trazo en el papel, ¿no?, nos indica 100 milímetros de longitud real. La segunda es un centímetro de trazo en el papel representa 100 centímetros en el mundo real. O sea, si usted escoge un papel y mide algo, una arista que vale 1 centímetro, pues en el mundo real ese va a equivaler a 100 centímetros, a 1 metro. La tercera, 1 metro de trazo en el papel representa 100 metros de longitud real, ¿no? Estas escalas obviamente se van a adaptar de acuerdo a la necesidad. Cuando usted coge un mapa, por ejemplo, va a notar siempre que en la parte inferior derecha o superior derecha va a haber una especie de leyenda, que es un apunte donde te van a especificar a qué escala ha sido dibujada o dibujado ese mapa, ¿no? A qué escala ha sido dibujado ese mapa. Entonces usted va a saber que 1 centímetro o 1 milímetro en su regla en el mundo real va a representar a cierta medida, ¿no? Si usted agarra, por ejemplo, el mapa de un país, obviamente pues está representado en escala donde una unidad de medida en tu regla va a medir pues kilómetros de distancia en el mundo real. Eso es lo correspondiente al tema de escalas. ¿Okay? Vamos a ver algunos casos de esto, pero no olvidar la fórmula, ¿no? Sencilla. Una escala, o sea, esos números que ustedes han visto, 1 entre 100, ¿no?, es igual o ha sido calculado con una fracción, o sea, con una razón, donde en el numerador se pone la medida o se calcula la medida de que va a tener en el dibujo, en el papel, se llama plano, ¿no? Y en el denominador va la medida en el mundo real, ¿ok? La medida en el mundo real. Vamos entonces a pasar a desarrollar algunos de los casos propuestos, ¿no? Algunos de los casos propuestos en el libro de trabajo. Recordemos que cada unidad en Blackboard contiene pues el contenido curricular, el manual, el libro de trabajo y los ejercicios de autoestudio, ¿sí? Entonces, lo que estamos desarrollando es esto, ¿no? Ya más al terminar la sesión les estaré compartiendo también por el grupo que tenemos en WhatsApp, ¿no?, este material. Bien, en el caso número 1 nos están indicando: calcule la razón que hay entre la cantidad de harina y la de manteca en las distintas masas y complete la tabla. Como puedes ver, ahí tenemos una tabla de doble entrada en donde en las filas podemos observar o notar, ¿no?, el tipo de pastel que se va a construir, ¿verdad? Yo no soy panificador, pero supongo que será un tipo de pastel, ¿no? Hojaldre, frola, pasteles, medias lunas, ¿no? Y en las columnas observamos los ingredientes principales, ¿no?, que son
harina y mantequilla, lo que llamamos acá, ¿no? Que dice manteca. Y lo que nos piden es que determinemos la razón entre la harina y la mantequilla. Muy bien, entonces la razón es una comparación entre dos cantidades utilizando la fracción. Acá tenemos 400 gramos de harina y 400 gramos de mantequilla. Si podemos reducir, se tiene que reducir. Se van gramos con gramos, 0 con 0, y al final me va a quedar 1, ¿no? 1 entre 1. Entonces, la razón entre la cantidad de harina y mantequilla para construir o para fabricar pues hojaldres, pues es como 1 es a 1. ¿Qué significa eso? Que por una cantidad de harina debo agregar una misma cantidad de mantequilla. Por 1 gramo de harina agregamos 1 gramo de mantequilla. Por 1 kilogramo de harina agregamos 1 kilogramo de mantequilla. Veamos el siguiente caso. Acá lo voy a hacer: 350 gramos dividido entre 150 gramos. Bien, reducimos gramos con gramos, 0 con 0. Podemos observar que sacamos quinta, de 15 es 3, porque 3 por 5 es 15. Quinta de 35 es 7, porque 7 por 5 es 35, ¿verdad? Correcto, entonces acá podemos sacar quinta, este sería 7. Entonces obtenemos al final 7 tercios. Fíjense que la razón es una magnitud, no es una magnitud, es adimensional, no tiene dimensión. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Que la razón entre la cantidad de harina y mantequilla para construir la frola, que es un tipo de panificación o de pan o de pastel, es como 7 es a 3. 7 es a 3, o sea que por cada 7 gramos de harina voy a agregar 7 gramos de mantequilla, ¿no? Por cada 7 unidades de masa de harina, que pueden, cuando digo unidades de masa pueden ser gramos, kilogramos, ¿no? Entonces por cada 7, vamos a poner, por cada 7 kilogramos de harina voy a agregar 3 kilogramos de mantequilla. Muy bien, les invito entonces a ustedes a determinar para los siguientes las razones, la razón geométrica para pastel y para medias lunas. A ver, les damos un minuto. Entonces el primero, acá el primero, Eric lo ha determinado, es 5 sobre 3. Vamos a comprobar. Es acá, vamos a hacerlo por acá. A ver qué pasó aquí. Vamos a borrar esta línea. Bien, entonces el primero les decía, lo vamos a hacer por acá, ¿no? Es 500 gramos de harina y 300 gramos de mantequilla, ¿verdad? Que le llaman manteca en el enunciado. Eliminamos los ceros también y nos queda 5 es a 3. Si quisiéramos acomodar, pues bonito, como dirían ustedes, sería harina entre mantequilla, sería como de 5 es a 3. Esta es la proporción para hacer un tipo de o pasteles, ¿no? Entonces, si ustedes estarían construyendo o fabricando pasteles, saben que la proporción es como 5 es a 3. Fíjense esa manera de leer, ¿no? Como 5 es a 3, ¿no? ¿Qué significa eso? Que por cada 5 gramos de harina debemos agregar 3 gramos de mantequilla o cualquier unidad de masa. Por cada 5 kilogramos de harina debo agregar 3 kilogramos de mantequilla. O si estamos fabricando pues a nivel industrial, ¿verdad? Por cada 5 costales de harina debemos agregar pues 3 costales de mantequilla, manteniendo la unidad de masa, ¿no?
Entonces ahí estaríamos formando pues el tipo de panificación llamado pasteles, ¿no? Un tipo de pan vamos a llamar. Muy bien. Y para el último, vamos a terminarlo por acá. Acá lo voy a hacer. Para el último, para crear medias lunas. Entonces 300 gramos entre 150 gramos. Reducimos acá un 0, un 0. Entonces 30 entre 15 es a 2. 2 entre 1. Ojo, siempre debemos poner el número 1, ¿ya? Porque si fuera el tema de fracciones, solamente escribiríamos hasta el número 2. Pero acá estamos comparando. Entonces, para crear medias lunas, la proporción entre la cantidad de harina y la cantidad de mantequilla es como 2 es a 1. O sea, por cada 2 kilogramos de harina, voy a agregar 1 kilogramo de mantequilla, ¿no? O por cada 2 costales de harina agregaré pues 1 costal de mantequilla, aunque la mantequilla no viene en costal, viene en potes, en reservorios tipo cilíndricos, ¿no? Entonces nos quedamos solamente con masa, ¿no? Entonces, o por cada 2 gramos de harina, 1 gramo de mantequilla, 2 kilogramos de harina, 1 kilogramo de mantequilla. Muy bien.